el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Quiero compartirles también saludos del pastor Carlos Park, pastor presbiteriano coreano, también saludos de la Iglesia Presbiteriana de Uruguay. Bueno, algunos confunden la fecha de mi cumpleaños con la fecha de cumpleaños de la iglesia, entonces nos saludan de ambas maneras, así que son todos bienvenidos. Pero todos piden que se transmitan, realmente es muy agradable y muy hermoso, independientemente del error involuntario, ver la cantidad enorme de saludos que hemos recibido, especialmente de iglesias de México y iglesias de Brasil, todas presbiterianas, los saludos que han enviado para nosotros, tanto de Uruguay, Brasil, México. Realmente, aunque estamos lejos territorialmente, geográficamente, estamos muy cerca, doctrinalmente estamos muy cerca de corazón, en Cristo Jesús, y esto nos tiene que llenar de alegría, ¿no? De ánimo, de palabras de todos expresando su cariño, su afecto, que la iglesia pueda seguir adelante. Algunos pensando que mis 59 años son los 59 años de la iglesia, enviando felicitaciones. Por eso digo, más allá de el error involuntario que a través de las redes sociales se da por la fecha, es maravilloso poder ver cómo de tantas personas que están conectadas con nosotros en una fecha, simplemente que para nosotros o para uno en lo personal también es importante también para muchos otros. Llama la atención que tenemos más de 2.000 y pico de personas que están conectadas con nosotros y que reciben los mensajes, que ven los videos, y esto tiene que llenarnos también de alegría a nosotros. Por eso quería transmitirles todos estos cariños y felicitaciones de parte de otros hermanos de otros lugares del mundo. Marcos capítulo 6, desde el versículo 30 hasta el versículo 34, será el texto del mensaje de hoy, cuyo título es ¿Cómo cuida el pastor, el buen pastor, el más hermoso, que es Jesucristo, de sus ovejas? Este es el título de nuestro mensaje de hoy. ¿Cómo cuida el buen pastor, el más hermoso? Porque eso es literalmente lo que significa la palabra el buen pastor allí. Cómo cuida de sus ovejas. Marcos capítulo 6, desde el versículo 30 hasta el versículo 34, dice así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún ni tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Oramos por esta palabra de nuestro Dios. Padre del cielo, estamos delante de tu presencia. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté abriendo nuestro entendimiento, iluminando nuestro entendimiento y nuestro corazón, abriéndose para que podamos comprender en profundidad tu palabra que pretendemos humildemente exponer en esta mañana. Señor, declaramos nuestra indignidad y nuestra incapacidad de exponerla sin la ayuda
la presencia de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, quien sea el maestro en esta mañana, en este lugar, en cada uno de nosotros, para poder comprender y también para poder responder, Señor, a tu palabra. Para que podamos cada uno, al escuchar lo que tú tienes para decirnos en esta mañana, podamos responder de manera práctica, Señor, de manera activa en cada una de nuestras vidas. Señor, te rogamos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Cada vez que me toca predicar acerca de algún párrafo de la palabra del Señor en donde se habla de la relación y el vínculo que hay entre un pastor y una oveja, es muy difícil retrotraer mi mente de una imagen que tengo grabada de hace muchísimos años, de una tormenta, mejor dicho, de un problema que hubo con un volcán en el sur de nuestro país, en los antiguos, y que trajo tremendos problemas, no solamente climáticos, sino también sobre todo los campos y especialmente sobre las ovejas. Recuerdo que en aquellos momentos hubo un canal de televisión que envió sus camarógrafos y el camarógrafo logró captar una imagen en donde un propietario, lo único que se veía sobre el campo era absolutamente nieve y nada más que eso. Y cómo el propietario del campo iba corriendo sobre la nieve y de repente comenzó a meter sus brazos dentro de la nieve y empezó a sacar nieve para afuera, y uno dice, ¿qué está haciendo este hombre? Y finalmente sacó una oveja. Debajo de toda esa nieve había una oveja muriéndose. Y como este ganadero, este ovejero, levantó esa oveja, la puso entre sus brazos y la acariciaba. Quizás tendría miles, cientos de miles. Pero esa oveja fue importante para él. Era importante, a tal punto que no le importó ni el frío, ni los camarógrafos, ni siquiera el peligro de meterse en medio de tanta nieve en algún pozo y caerse, con tal de rescatar a esa oveja, llevarla entre sus brazos y acariciarla. Nunca olvidaré esa imagen que se dio hace unos cuantos años en nuestro país, en una localidad llamada Los Antiguos, con una tormenta volcánica que tapó literalmente de nieve y de ceniza volcánica todo el lugar. ¿Cómo cuida un pastor, un buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, de sus ovejas? En este pasaje que hemos leído de apenas unos pocos versículos, pero de gran profundidad, hay por lo menos cuatro acciones, cuatro aspectos en que nuestro Señor Jesucristo cuida de cada una de sus ovejas, como cuida de su pueblo, en donde Él es su pastor y su pueblo son ovejas de su prado. Quiero simplemente, para que podamos recordar específicamente palabras claves que nos tienen que quedar en nuestro corazón y en nuestra mente, palabras claves que deben quedar en nuestro corazón y en nuestra mente, de cómo Dios cuida de nuestras vidas, cómo Jesucristo cuida de nuestras vidas. Y la primera de ellas es la restauración. Restauración es la primera palabra clave que quisiera que recordáramos y tengamos presente, y bajemos a nuestro corazón y la pongamos en práctica también en nuestra vida y en nuestra relación con Él. Restauración es la primera palabra que describe la manera en que Dios, nuestro pastor, cuida de sus ovejas,
ovejas, que son su iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo. Allí en el versículo 30 dice la palabra del Señor: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Los apóstoles vienen, los escogidos del Señor, vienen de su gira misionera, en donde han estado ellos sirviendo al Señor Jesucristo en palabra y en acción, y le cuentan en dos palabras todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Yo le invito a que leamos un poquito más atrás del capítulo 6, del versículo 7 en adelante, que describe justamente los momentos previos, por parte de esta gira misionera, estos apóstoles que salen en el nombre del Señor Jesucristo a servir, a cuidar a las ovejas del Señor. Dice el versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto es la forma en la que fueron y las cosas que hicieron. Quiero repetirse. Esta es la forma en que los apóstoles, discípulos del Señor Jesucristo, salieron, y también las cosas que hicieron. Salieron en el poder de Dios para ministrar la palabra del Señor. Salieron con fe, confiando en que Dios iba a procurarles el sostenimiento para sus propias vidas, y salieron en un testimonio de juicio para quienes rechazasen a ellos y su ministerio. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, dice el Señor Jesucristo. Esta es la manera en que los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, salieron a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, en primer lugar, para el Señor y por mandato expreso de Dios. Pero también la palabra del Señor aquí nos dice no solo lo que es de la forma en que salieron, sino también lo que hicieron. Versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Tres aspectos del ministerio que ellos desarrollaron: la predicación, la proclamación de un mensaje de arrepentimiento para todas las personas. Un ministerio también de poder por el cual ellos echaban fuera demonios, es decir, no solamente predicaron el mensaje de arrepentimiento, sino también la sanidad espiritual de los que estaban oprimidos espiritualmente por demonios. Y en tercer lugar, allí dice también, los ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Predicación, proclamación de un evangelio que llama al arrepentimiento, a la conversión. Específicamente la palabra aquí, arrepentimiento, tiene que ver con la conversión, con que la vida dé un giro de 180 grados y comience a caminar en función de lo que dice la palabra del Señor. Un ministerio que desarrollaron ellos de poder espiritual, echando fuera demonios, librándolos de las opresiones espirituales, pero también de sanidad, ungiéndolos con aceite. Para muchos, algunos, esta unción con aceite era simplemente frotar a las personas en los lugares donde tenían heridas con el aceite, como se utilizaba en aquellos momentos. Pero para otros, la unción con aceite era una unción ceremonial, un apartar a las personas
para que en el poder de Dios orar por ellas y fueran sanadas por el poder de Dios sobre sus vidas. Este es el ministerio que ellos desarrollaron en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es todo lo que ellos hicieron y también dice todo lo que ellos les enseñaron. Ahora, esto también debe ser algo que la iglesia no tiene que abandonar. La iglesia no puede cambiar el mensaje de arrepentimiento para salvación de las personas. Este mensaje de arrepentimiento que ellos predicaron, el verdadero mensaje apostólico. Un mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Me entiende? Usted puede ser sanado, puede ser prosperado. Pero si no tiene arrepentimiento de sus hechos, delante de Dios no hay perdón de pecados, y si no hay perdón de pecados y fe en Jesucristo, no hay salvación. La iglesia de hoy no puede abandonar este mensaje de arrepentimiento. Es el mismo mensaje con el que comenzó el ministerio público del Señor Jesucristo. Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios está cerca. Marcos capítulo 1, versículo 15. Es el mismo mensaje de Juan el Bautista antes de que comenzara el ministerio público del Señor Jesucristo. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Multitudes salían a tener un encuentro con Juan el Bautista y el mensaje de Juan no fue: venga y haga un pacto con el Señor de dinero. Pon tanto y tanto te voy a dar, pon tanto y tanto te vas a sanar, pon tanto y tanto vas a ser prosperado. El mensaje de Jesús fue un mensaje de arrepentimiento inicial. El mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje de llamada al arrepentimiento, no solamente personal, sino a hacer frutos dignos de arrepentimiento, buenas obras, mostrar en la vida práctica que realmente somos personas arrepentidas. El mensaje del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo después de Pentecostés, frente a los judíos ante los cuales él mostró temor, miedo. Antes de Pentecostés es un mensaje de arrepentimiento. Ustedes mataron al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo trajo convicción de pecado. Preguntaron que ahora qué es lo que vamos a hacer. Pues arrepiéntanse para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Conviértanse para recibir el don del Espíritu Santo. Mensaje de arrepentimiento es el mismo mensaje del apóstol Pablo. El Señor Jesucristo en el capítulo 26 del libro de los Hechos, en el versículo 16, dice así: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Arrepentimiento. Mensaje de arrepentimiento en el Señor Jesucristo, mensaje de arrepentimiento en Juan el Bautista, mensaje de arrepentimiento en los apóstoles como Pedro, Juan. Poder espiritual, expulsión de demonios, sanidad de los enfermos. Esto es todo lo que hicieron, lo que enseñaron y lo que vienen ahora a informar al Señor Jesucristo que llevaron a cabo. Y este mensaje y estas acciones y estas enseñanzas son las mismas que la iglesia debe continuar haciendo, no importa la denominación a la que pertenezca. No importa si son anglicanos, presbiterianos, luteranos, bautistas, pentecostales, presbiterianos. La palabra de Dios es la misma. Y no se puede pensar que hoy Satanás no existe o no tiene poder
sigue haciendo de sus cosas ni enviando a sus demonios. Por tanto, las personas no necesitan de este poder espiritual sobre los demonios. La iglesia necesita seguir con este mensaje, no haciendo un circo, sino mostrando el poder espiritual de Dios. La iglesia necesita seguir orando por las personas que están enfermas. Nuestro médico amado es Dios, Jehová Rafa, nuestro sanador. Sabemos que la ciencia aumentó y vamos a los médicos, pero no hay mejor médico ni mayor poder que el poder de Dios para sanarnos. Algunos están pensando en el PAMI. Por supuesto que confiamos en que la medicina va a bendecirnos y va, pero ¿quién es el autor? ¿Quién es el que permite que la medicina aumente? ¿Qué dice la palabra del Señor en la carta a los Corintios? La ciencia aumentará. ¿Lo dijeron los médicos? No, Dios mismo lo dijo. Y si somos bendecidos por la ciencia médica, es porque Dios ha permitido que la ciencia médica aumente. Pero la iglesia de hoy debe continuar con estas cosas, haciéndolas, y con estas enseñanzas, enseñándolas. Que las personas necesitan arrepentirse para recibir el perdón de sus pecados. Que las personas pueden llegar a ser oprimidas por Satanás. No crea que porque va a un templo evangélico o de cualquiera otra forma, Satanás no va a ir detrás suyo. Algunos dicen, yo voy a la iglesia cristiana, a mí Satanás no me toca. No te toca si no le da lugar. ¿Soy claro? La Biblia, el Nuevo Testamento, está plagado de exhortaciones a los cristianos de la lucha contra el enemigo, las advertencias contra el enemigo. Y si Satanás no nos toca, ¿para qué el Espíritu Santo escribió tantas cosas? Nos gusta recitar la armadura del cristiano, el poder, pero después escuchamos que se puede vivir de cualquier manera y que no le abrimos la puerta al enemigo. Cuidado con esto. La iglesia necesita saber que tiene un enemigo llamado Satanás, que tiene unas huestes de enemigos espirituales llamados demonios, pero que contra eso hay un poder espiritual de parte de Dios que hoy sigue tan vigente como en el primer siglo. Sigue tan vigente como él estaba en la vida de estos apóstoles. Gracias, Señor, gracias. Y debe ejercerlo. No solamente conocerlo. No es motivo de un taller, ni simplemente de una clase de escuela dominical. Es una confrontación cuerpo a cuerpo con el mundo espiritual maligno, cuando es necesario. La iglesia debe recuperar su fe en la sanidad de los enfermos. Dios es todopoderoso. Dios tiene poder. Aunque usted vaya o yo vaya al médico y no voy, me retan. Yo confío en Él. Confío en Él. Este mensaje de poder de Dios sobre las potestades espirituales, sobre las enfermedades, el llamado al arrepentimiento no puede ser abandonado y tampoco puede ser cambiado.
No se le puede decir a las personas que quieren casarse de entre el mismo sexo, como vemos hoy en el mundo, que está bien. Redefiniendo todo. La iglesia ha entrado en un camino peligroso como es el de redefinir lo que Dios ha establecido desde el principio. El matrimonio, por ejemplo. Ya no es entre un hombre y una mujer, sino entre dos personas. Hay pastores que están siendo condenados a las cárceles por negarse a ir en contra de la palabra de Dios. Debemos no solo recuperar, guardar, ser testimonios vivos de que la palabra de Dios sigue vigente hoy como siempre. Frente a las potestades espirituales, frente a las enfermedades del cuerpo, frente a la perdición de las almas, tenemos un mensaje para darles. Y ese mensaje no debe ser cambiado bajo ningún aspecto. En el poder de Dios debemos salir a las calles, en los hogares o en los ámbitos donde nos movamos. Debemos seguir enseñando estas cosas como los apóstoles. Debemos seguir haciendo estas mismas cosas que hicieron los apóstoles. Donde haya demonios que echar afuera, pues habrá que echarlos fuera. Donde haya que llamar a alguien al arrepentimiento, habrá que llamarlo al arrepentimiento. Y donde haya enfermos y haya que clamar a Dios por la sanidad de ellos, sea cual fuere la enfermedad que tuvieren y sea cual fuere la decisión soberana que Dios tome, debemos hacerlo. ¿Por qué razón, pastor? Porque esta es la manera en que Dios cuida también de sus ovejas. Proveyéndole la forma de salvar su alma por medio del arrepentimiento, librándole de las potestades espirituales por medio de la expulsión de los demonios, sanando sus enfermedades físicas por medio de la oración y la oración de fe. Dice Santiago que sanará al enfermo. Así es como Dios cuida. El buen pastor, el más bello, el más hermoso, cuida de nuestras almas. En estos días cuando yo estuve enfermo y primero vino el médico a la madrugada en la emergencia y después cerca del mediodía tuvimos que ir con mi esposa a la guardia de la clínica porque yo seguía sintiéndome mal. Y cuando me pusieron en la camilla para hacerme el electrocardiograma, vino una enfermera, una de las varias que estaban allí. Ya golpeó mi hombro y me dijo, todo bien, todo va a salir bien. ¿Tú sabes lo que había en mi corazón? Ni un pelo de mi cabeza que era así, Dios no lo permite. Es nuestra confianza en Dios, es nuestra fe en Dios que sigue y debe seguir tan vigente como en este momento. En el poder de Dios es que Dios cuida de sus ovejas. Segundo lugar, la segunda palabra clave que quiero que les quede, la primera fue restauración, la segunda es el descanso. Otro palo para el pastor. Versos 31 y 32. Y él les dijo, venid vosotros aparte, a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. El descanso, los apóstoles vinieron a informar a Jesús el producto, lo logrado, lo hecho, lo enseñado en su gira misionera. Pero también
también en donde están allí con el Señor, no sabemos cuántos días han estado fuera, ni cuán lejos han estado, pero cualquiera que tenga algún tiempo en la iglesia sabe el desgaste que significa no solamente enseñar la palabra de Dios, sino echar fuera demonios. Quizás el ministerio más desgastante es ese, y peligroso. Y Jesús está tratando de cuidar aquí a sus apóstoles de su vida psíquica, de su vida espiritual, emocional, de su vida física. Sabe que tanto los apóstoles como él están agotados. Las personas van, vienen. Ni siquiera hay tiempo para comer. Y si usted se fija unos versículos más adelante, va a ver que tampoco había mucho para comer. Detalle no menor en la predicación de estos días, en donde todo es dinero, prosperidad, pactos. Porque cuando el Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos que tienen, dice, tenemos 5 panes y 2 peces, nada más. Empezando por ellos que eran 12. Ni siquiera un pescadito para cada uno. Pero Jesús trata de cuidar sus vidas. De que tengan un momento de descanso. Y sabe que no puede haber ese descanso y ese cuidado de su vida espiritual, de su vida física, de su vida psíquica, mientras sigan rodeados y demandados por tantas personas. Sanidades, expulsiones de demonios, problemas de toda índole que seguramente le planteaban. Y es por eso que Jesús toma la decisión de sacarlos de allí y llevarlos a un lugar desierto y a solas con Él. Quizá las 2 palabras o frases clave de este pasaje aquí, y del descanso, que es la forma por la cual Jesús también cuida de sus ovejas, el descanso. Es tomar distancia a veces de las multitudes del ministerio y estar a solas con Él. Tener tiempo a solas con el Señor. Quizás uno de los peligros que toman todos los pastores, y me refiero a los pastores que pastorean, es justamente el exceso de trabajo. Ya sea porque tienen mucho trabajo en sus iglesias o porque tienen que trabajar aparte para sostenerse, etc. Pero el agotamiento físico, mental, emocional, es uno de los mayores enemigos que se tiene en la vida del discípulo de Cristo, no solamente los pastores. Y la manera en la que el Señor Jesucristo cuida de sus ovejas aquí, en este caso los apóstoles, que también son discípulos y también son ovejas, es llamándoles a un descanso y a tomar distancia de tanta actividad y estar a solas, estar un tiempo a solas con Él. El descanso es importante, fundamental para que podamos seguir sirviéndoles al Señor, seamos discípulos, hermanos en la iglesia, tengamos algún otro tipo de ministerio, seamos pastores. El descanso es fundamental. El ministerio suele ser solitario. Y el servicio al Señor Jesucristo muchas veces es agotador. Por supuesto están quienes no hacen nada. Simplemente
por la razón que sea, y sin juzgar a nadie, simplemente están cómodos. Pero Dios siempre tiene otras personas que no están cómodas, que necesitan hacer algo. Cuando están en los años de mayor vigor físico y hasta espiritual, están los que están muy cómodos y están los que se exceden en su servicio al Señor y necesitan descansar. Y el descanso, amados, es una de las maneras en las cuales Dios cuida también de sus ovejas. Quizás no está sirviendo tanto en la vida de la iglesia o como iglesia, dentro o fuera de los templos. Pero quizás algunos están excedidos en sus horas de trabajo porque aman sus familias, sus hijos, y trabajan en demasiada carga horaria y están agotándose. También necesitan descansar. También necesitan tomar un tiempo de distancia de lo que hace y recuperarse psíquicamente, emocional, físicamente para poder seguir adelante. No solamente para servir a Dios, sino también por amor a los miembros de la familia que Dios nos ha dado. Sin culpa, ¿sabes? Debemos saber y aprender que aún el descanso es una de las maneras en que Dios cuida de sus ovejas. A veces es difícil descansar. No tenemos todas las herramientas para hacerlo. Horarios de trabajo extensos. No es fácil cambiar de trabajo tampoco. Y muchas otras causas que nos hacen no fácil descansar. Pero debemos procurar hacerlo. Cuando era estudiante, me iba a 7 de la mañana de mi casa y generalmente volvía cerca de las 12, 1 de la madrugada. Porque tenía que trabajar y también estudiar. Y a veces los profesores, que son más sabios de lo que a veces pensamos, nos daban diferentes ensayos o estudios para hacer. Y a mí, quien dirigía la cátedra del Antiguo Testamento, y particularmente el Génesis, me dijo que hiciera una investigación sobre el sábado en el Antiguo Testamento, especialmente en los primeros capítulos. Hasta que encontré, recuerdo el día, la hora y hasta la mesa en la que estaba sentado, donde decía, y Dios descansó. Después de todas sus obras, Dios descansó. Y yo digo, qué astuto fue mi profesor. Qué manera tan sabia de enseñarme que tengo que descansar, que no puedo seguir este ritmo. Nunca me fue fácil, forma parte de mi debilidad. No me es fácil decir que no. Se los confieso. Pero es algo que uno debe aprender. No solamente decir que no a cosas que no van a beneficiarnos, ni a Dios, ni a nuestra vida, ni a nuestro físico, ni a nuestra familia, sino también nuestro servicio a Dios. Aprender a decir que no. Y aprender a descansar. Soy de los que quienes, cuando no tengo
cosas para hacer, no sé qué hacer. ¿Me entienden? Como se dice hoy en día, ore por mí, ¿no? Ya saben de quién. No me es fácil. Soy un adicto al trabajo, a Dios. Y cuando no tengo nada para hacer, no sé qué hacer. Es tremendo. Y estoy tratando de cambiar. Y quizás usted también necesite cambiar. Principalmente cuando tomamos conciencia de que el descanso es una de las formas en las que Dios cuida de nuestra vida. La tercera palabra clave que quiero dejarle en esta mañana es comunión. Comunión. Porque por medio de la comunión con Él, Dios también cuida de nuestras vidas. En el versículo 34, dice la palabra del Señor, 33, pero muchos los vieron ir. Y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Marque esa frase. ¿Con quién se juntaron? Con Él. El Espíritu Santo aquí ni siquiera usó su nombre. Lo dice ni Jesús, ni Cristo, ni el Hijo de Dios. Se juntaron con Él. Saben quién es Jesús, lo han visto hacer milagros, maravillas. Hay una multitud que ve ahora que Jesús se sube a una barca sin saber quizás muy bien por qué. Ni siquiera sabe que Jesús está tratando de darle descanso a sus apóstoles y también descanso para él y un momento para comer porque no hubo tiempo y hay multitudes de personas que demandan ministerialmente de él y de los suyos. Lo único que ven es que Jesús se sube a una barca con sus discípulos y se marcha hacia el otro lado. Y las multitudes comienzan a correr por el costado del río, del lago, para alcanzarlos en la ribera norte, aproximadamente, según la geografía del lugar, casi cerca entre 14 y 16 kilómetros. Para que tengamos una idea, estamos a 13 kilómetros del kilómetro 0 aquí. Es como si de acá comenzáramos a correr hasta la Plaza de los Congresos. Y corren los hombres y corren las mujeres y también los niños. El terreno es escabroso. Sin embargo, corren. Y lo que más les anima a ellos es estar con Él. Estar con Jesús. No nos dice aquí la cantidad, el universo de problemas que esta multitud tiene. Habrá allí quizás algún endemoniado, hay personas enfermas, quizás con problemas como los que tenemos hoy. Que saben que el único que puede ayudarles es Jesús, pero que también saben que si no están con Él, si no están junto con Él, si no están en comunión con Él, las cosas no van a mejorar. Y cuando lo ven partir, corren. Corren. Palabra clave de este versículo. Acá vemos
que huyen, yendo de un lado para el otro, de templo en templo, como si eso fuera a tener comunión con Él. Debemos recuperar esta palabra, comunión no solamente en la iglesia y para algún evento social, comunión fundamentalmente con Jesús, con Él. Él sabrá qué hacer con nosotros. Amado, yo le digo a veces, usted va a tener que correr, pero no de Él, no del pastor, no de la iglesia, no de los hermanos, va a tener que correr al encuentro de Jesús. Que la vida de la iglesia no se transforme en una monotonía, en una vida ritualista, en donde vamos cada domingo, cada día de entre semana, pero donde Él está ausente. Nuestra comunión tiene que ser con Él, por sobre todas las cosas, ir a Él con los problemas y las dificultades que tengamos, físicas o espirituales. Correr a Jesucristo con el pasado que tengamos. Y yo quiero repetirle esto, hay que correr a Jesucristo con el pasado que usted tenga, no importa cuál fue. Pero hay que correr a Jesucristo, Él sabe lo que va a hacer con usted, Él sabe cómo primero Él va a perdonarle y Él sabe cómo va a restaurar su vida. Pero no es huyendo, sino corriendo a encontrarse con Él. En nuestra página publiqué una foto del templo de la iglesia presbiteriana de San Andrés de Quilmes, donde yo fui pastor interino allí durante los años 90 al 93. Recuerdo con gran cariño ese lugar. No era multitudinario, pero era fiel. Tenía una identidad. Poco le importaba a ellos que hubiera en otros lugares miles de personas. Ellos decían, esta es mi iglesia. Esta es nuestra congregación. Y si hay algo que recuerdo con un enorme cariño es a uno de esos ancianos que me enseñó también muchas cosas, siendo joven. Una de las cosas que él me enseñó acerca de la comunión con Jesucristo era escocés, como la gran mayoría de los presbiterianos que conocemos. Se le decía en la iglesia Mr. Jones. Era un hombre mayor, un hombre grande. 70 y pico de años tenía cuando yo lo conocí. Un día le pregunté, ¿qué va a hacer cuando no pueda venir a la iglesia, al templo? Dijo, aunque sea en silla de ruedas, he dicho que me traigan aquí. Yo quiero estar aquí. Yo quiero venir al templo, estar con Jesús. Usted dirá, pero puede estar con Jesús en su casa, sí, pero él sabía lo que decía. No solo en comunión con sus hermanos, sino en el lugar consagrado a Dios, donde podía estar y sentir la presencia de Dios en su vida. La tercera forma en la que Dios cuida de sus ovejas también es la comunión. Y la comunión con Él nunca va a ser reemplazada ni por la multitud de personas, ni por la liturgia que haya en la iglesia, ni por la cantidad de coros e himnos que cantemos. Estamos unidos con Jesucristo por su Espíritu Santo.
Y no hay nada que pueda reemplazar eso. Y a veces en nuestras vidas diarias y en los problemas que enfrentamos todos los días, sea la edad que tengamos, adolescentes, adultos o adultos mayores, tendremos que correr y sortear dificultades, no del terreno, sino de la vida, enfermedades, problemas económicos, para estar con Él, para estar en comunión con Él. Y en último lugar, la última palabra clave es compasión. El Señor Jesucristo enseñó que no solamente restaura nuestras vidas, descanso es necesario para cuidar de nuestras vidas, comunión íntima y personal con Él es necesaria para cuidar también de nuestras vidas, sino también su compasión sobre nosotros. Su compasión. El verso 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús está cansado. En su humanidad, Él está también cansado y hambriento. Pero su amor y su compasión por sus ovejas es mucho mayor, es mucho más grande. Y con solo ver a todos estos que corrieron tantos kilómetros para estar con Él, que vinieron al otro extremo del lago, el río, para estar con Él, Él tiene compasión de ellos. Y dice que tiene compasión porque eran como ovejas que están sin pastor. Si hay algo, un animal se dice indefenso, es una oveja sin pastor. Expuesto a los animales del campo, a aislarse de la manada, a perderse, a caerse por un barranco, a lastimarse sin que nadie pueda estar allí ayudándola a sanarse. Y así es como Dios ve a sus ovejas. Cuando están lejos de Él, o cuando lo buscan a Él, con todos sus problemas, como ovejas sin pastor. Y dice el Señor Jesucristo en su palabra que comenzó a enseñarle muchas cosas. Yo llamo su atención que la compasión de Jesús aquí no está descrita como sanidades, ni como milagros, ni como expulsión de demonios, sino como enseñanza. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir mejor? Mire su Biblia y lea su texto y vea si encuentra allí otra palabra. Dice, comenzó, después de la compasión que tuvo, comenzó a enseñarles muchas cosas. No quiere decir que en otros casos a un Bartimeo no lo sane, ni a una mujer con flujo de sangre no la sane, ni a la hija de Jairo no la resucite, sino que hay ocasiones en que la compasión de Jesucristo por nuestras vidas y lo que necesitamos es enseñanza. Que Dios mismo nos enseñe cómo debemos vivir nuestra vida de soltero, nuestra vida de matrimonio, nuestra vida de estudiante, nuestra vida laboral, nuestra vida comercial como empresarios. Necesitamos que Dios nos enseñe. Porque enseñándonos, también Dios cuida de nuestras vidas. ¿Me entiende? Dios cuida de nuestra vida por medio de su enseñanza.
Y hoy debemos nosotros también no solo no abandonar, sino enfatizar en la enseñanza. En la enseñanza de la palabra de Dios, no de lo que otros dicen, sino de lo que Dios dijo. De lo que Jesucristo dijo, de lo que el Espíritu Santo inspiró. Necesitamos enseñarles a las personas, y las personas necesitan aprender de Dios cómo vivir. Insisto, cómo ser un mejor padre. Nadie nació siendo padre. Y a veces nos equivocamos. ¿Cómo ser un buen hijo? ¿Quién enseña hoy estas cosas? En este mundo posmoderno, nuevo, en donde cada cual tiene su verdad y todo está bien y todo es tolerable y todo es permitido, los cristianos tenemos otra enseñanza. Y es la de Dios, que nos enseña cómo ser buenos hijos, o buenos padres, mejores esposos o buenas esposas, honorables viudas, santas solteras. Hay mucho de lo que Dios tiene para enseñarnos por compasión a nosotros. Porque de todas las cosas que acabo de mencionar, cometemos errores. Graves errores. De los cuales lloramos después muchos años nosotros y también los que nos acompañan en la vida. Dios tiene compasión de nosotros. Y su compasión también es una manera de enseñarnos y cuidarnos en nuestra vida. Amén. Amén. Oramos por esta palabra del Señor.